Buenas tardes, gracias por estar con nosotros una semana más en este su programa Hablando Derecho. Los saluda su servidor y amigo Luis Carlos Gutiérrez Espinosa. El día de hoy nuestro tema será la implementación del nuevo sistema de justicia penal, la implementación en nuestro estado de Hidalgo, para lo cual tenemos a la persona quien más conocimiento tiene sobre esta implementación, al licenciado Julio Paredes Salazar. Él es secretario técnico de la Comisión para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Ya sabe, si usted tiene alguna duda, algún comentario, 790-92, nuestra línea de contacto, redes sociales, Facebook y Twitter están a su disposición. Participe con nosotros y gánese uno de los paquetes que rifa esta producción. Ahora, para que usted tenga un panorama general sobre nuestro tema, yo le invito a que vea nuestra cápsula en contexto. Adelante. El 18 de junio del 2008 en el Diario Oficial de la Federación fue publicado el decreto en el que se reformaron los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, así como las fracciones 21 y 23 del artículo 73, la fracción séptima del artículo 115 y la fracción treceava del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Federal. Reforma constitucional que, derivada de los cambios sociales, contempla la transición del procedimiento penal inquisitorio al acusatorio y oral, y cuyos principios son de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Esta aspira a la integralidad de un nuevo sistema de justicia, donde la protección de los derechos humanos y la reparación del daño son ejes esenciales para ejercer el Estado de Derecho. De igual forma, se establece que dentro del proceso penal se protegerá la presunción de inocencia de la persona imputada, por lo que no podrá ser incomunicada ni se le podrá guardar en secrecía el proceso, ya que desde el momento en que quede detenida, se le hará saber los derechos previstos en la Constitución Federal. El juez deberá estar presente en todas las audiencias que se celebren. El Ministerio Público integrará la carpeta de investigación y en su momento ejercitará la acción penal. Los cuerpos de seguridad pública lo auxiliarán. Gracias por acompañarnos una semana más en su programa Hablando Derecho. Ya lo escuchó usted, el día de hoy hablaremos de la implementación del nuevo sistema de justicia penal, la implementación en nuestro estado de Hidalgo. En el estudio tenemos como invitado al licenciado Julio Paredes Salazar. Licenciado, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gracias, Luis Carlos. En particular, agradezco al Poder Judicial y en particular a su presidente, al magistrado Juan Manuel Méndez Yaguno, por permitir platicar con la ciudadanía sobre este proceso de implementación de un nuevo sistema de justicia penal. Particularmente para quienes hacemos este programa, para la producción, para su servidor, es un gusto tenerlo nuevamente por aquí. Sabemos que los aportes que usted nos da, lo que hoy le enseñe o le comente a quien ve este programa será de mucha valía, porque usted es un conocedor primero del tema. Sabemos que él es un conocedor del sistema acusatorio y además está usted totalmente empapado de lo que será la implementación en nuestro estado. Gracias por tus palabras, Luis Carlos. De hecho, las instituciones y la sociedad misma está inmerso en este cambio, que nada más y nada menos se trata de dejar atrás un sistema que se ha aplicado por más de 97 años. De ahí la importancia y la trascendencia social en nuestro estado y en nuestro país. Gracias, licenciado. También en el estudio nos acompañan el día de hoy los estudiantes de la licenciatura en Derecho de la Universidad Iberomexicana de Hidalgo. Ellos nos darán sus aportes en el tercer y cuarto bloque. Síganos, por favor. Pues bien, licenciado, para empezar con este tema, de verdad que hablar de este sistema con usted siempre es un gusto, siempre es un agasajo, se aprende cada que se charla con usted. Y el día de hoy un tema fundamental. Después de los años que ya tiene este decreto de reforma, Hidalgo está listo para arrancar con este sistema. Sabemos que en días pasados el Congreso dio de alguna forma el banderazo para que este sistema se incorpore. Es una declaratoria. Para quienes nos ven en casa, ¿qué es esta declaratoria y cómo se da, licenciado? Muchas gracias, Luis Carlos. Es el primer paso para poder ya decir que en el estado de Hidalgo va a empezar un nuevo sistema de justicia penal. Como lo establecen las cápsulas que acabamos de ver, en junio de 2008 se publica en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el cual se sientan las bases para implementar un nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio, y en ese contexto
se establecen a partir de entonces 8 años para que la misma federación y los estados inicien la implementación de este nuevo sistema de manera gradual y paulatina, y en su caso a través de un grupo de delitos o de todos los delitos. En este transcurso de más de 6 años se han generado todavía mayores cambios. Uno de ellos trascendental es el que el Congreso de la Unión, en principio, modificó la Constitución para que el Congreso de la Unión pudiera legislar en cuanto a una ley nacional de procedimientos penales. Es decir, primero se reforma la Constitución para darle al Congreso de la Unión facultades para emitir un código nacional que fuera aplicable a toda la República. Una vez que esto acontece, con los esfuerzos institucionales que ello implica, se inicia y en proceso legislativo que concluye con la promulgación de un Código Nacional de Procedimientos Penales. Estos dos sucesos hay que tenerlos presentes porque, por un lado, la reforma constitucional de junio de 2008 establece las bases para iniciar un nuevo sistema de justicia penal, pero en otro contexto surge un Código Nacional de aplicación nacional de todos los estados y en la propia federación. Recordemos que la República Mexicana está constituida por 31 estados libres y soberanos en su orden interior y la federación. Cada uno de ellos, y el Distrito Federal, cada uno de ellos tiene su código de procedimientos penales, sus reglas específicas que en el mayor de los casos son muy similares, pero tienen particularidades unos de otros. En ese contexto, antes de la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales, teníamos 32 códigos aplicables en cada una de las entidades federativas y el Distrito Federal, perdón, 33 porque tenemos aparte uno de aplicación federal, el Código Federal de Procedimientos Penales. Esos 33 ordenamientos ahora se circunscriben a uno solo, al Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto ocurre en este año, en el mes de marzo del año que transcurre, y al establecerse, al emitirse este Código Nacional de aplicación a nivel república, se establecen reglas de cómo se va a aplicar en cada uno de los estados. De ahí el artículo segundo transitorio del decreto del Código Nacional de Procedimientos Penales establece con toda claridad que habrá de cada estado que quiera incorporar a su régimen jurídico al Código Nacional, deberá de emitir una declaratoria por el Congreso del Estado o por el órgano legislativo respectivo. Por otro lado, los artículos transitorios de la reforma constitucional establecen que cuando los estados traten de iniciar o lleven a cabo el inicio del nuevo sistema de justicia penal, también habrán de establecer una declaratoria en el órgano legislativo. Así ocurrió en días pasados, de manera particular el 21 de agosto del año en curso, que en opinión de su servidor es histórica para la entidad federativa de Hidalgo, porque el Congreso del Estado, a petición del órgano implementador, que es la Comisión Interinstitucional para el Nuevo Sistema de Justicia Penal, sesionó y por unanimidad de votos de todas las fracciones parlamentarias representadas en el Congreso del Estado, aprobó la declaratoria de incorporación al régimen jurídico de Hidalgo del Código Nacional de Procedimientos Penales y al mismo tiempo el inicio del nuevo sistema de justicia penal a partir del 18 de noviembre del año en curso en el Distrito Judicial de Pachuca, que ahora conforma un circuito de los 5 que se estableció por el Tribunal Pleno de Magistrados del Poder Judicial el 14 de marzo, inicia en este Distrito Judicial de Pachuca el nuevo sistema de justicia penal y se incorpora el Código Nacional de Procedimientos Penales para aplicarse en la entidad federativa. Es un paso trascendental, Luis Carlos, que creo que nos debe de llenar de orgullo, pero sobre todo del anhelo de que sea
para bien de la sociedad hidalguense. ¿Le parece si al regresar de esta pausa abundamos más sobre la fecha, el porqué del lugar y sobre esto que nos está comentando, que ahora tendremos circuitos? Con mucho gusto, Luis Carlos. Gracias, licenciado. Yo le pido a usted que no le cambie, estamos hablando de derecho. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Si usted nos acaba de sintonizar, estamos platicando sobre la implementación del nuevo sistema de justicia penal con el licenciado Julio Paredes Salazar. Él es el secretario técnico de la comisión que se creó en nuestro estado para implementar este nuevo sistema de justicia penal. Nos comentaba al inicio de este programa los parámetros del por qué, cómo se da en 2008 una reforma, lo que se da con el nuevo Código Procesal Penal, un Código Procesal Penal de aplicación nacional, y nos dio parámetros sobre lo que contiene la declaratoria en el estado de Hidalgo para que pueda entrar ya este nuevo sistema de justicia penal. Y dentro de esto que nos comentaba sobre la declaratoria, nos comenta que es ya implementar, ya tener en nuestra legislación de aplicación diaria este Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero una de las primeras dudas que surgen es, bueno, en Hidalgo tenemos hasta el día de hoy un Código de Procedimientos Penales que se viene usando desde hace muchos años, y además tenemos ya un Código Procesal Penal que se elaboró para este nuevo sistema. ¿Qué pasa con estos dos ordenamientos legales, licenciado? Es muy importante tu pregunta, Luis Carlos, porque estos dos ordenamientos, en primer lugar, muy importantes, muy trascendentes. El primero, el Código de Procedimientos Penales, pues estableció en su momento, o establece las reglas del sistema tradicional que está por cambiar por el sistema acusatorio. Es decir, en este momento en todo el estado de Hidalgo se aplica. Sin embargo, a partir del 18 de noviembre, como comentaba hace un momento, dejará de aplicarse porque en la declaratoria de 21 de agosto, publicada el 25 pasado, se establece que se habrán de abrogar esos dos ordenamientos. Sí quisiera particularizar una referencia con relación al Código Procesal Penal, que como tú sabes, siendo juez de ejecución de este nuevo sistema, entró parcialmente en vigor a partir de una declaratoria que en su momento se emitió por el órgano implementador y los representantes de los poderes del Estado de Hidalgo. Ese Código Procesal Penal pues ya establece las bases del nuevo sistema de justicia penal, y en su momento estaba en espera de que el Estado de Hidalgo iniciara con la implementación de este novedoso sistema. Sin embargo, al generarse el Código Nacional de Procedimientos Penales, salvo para efectos del juez de ejecución, seguirá en este momento aplicándose, pero ya no para el inicio del nuevo sistema de justicia penal. Sí hay que destacar que este Código Procesal Penal cumplió en su momento con un objetivo muy importante y trascendente: ser la base sobre la cual se capacitaron futuros jueces, futuros ministerios públicos, defensores públicos, y que en opinión de tu servidor no representó un gasto infructuoso, por el contrario, es una gran aportación que realiza el Código Procesal Penal, que se aplicó parcialmente para el juez de ejecución y que ya no se habrá de aplicar por la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, puntualmente la declaratoria a que he hecho referencia establece que el Código, cuando inicie el nuevo sistema de justicia penal y la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, serán abrogados los códigos de procedimientos penales que regula el sistema tradicional y el Código Procesal Penal del Estado de Hidalgo, que regula el nuevo sistema de justicia penal. Insisto, la trascendencia y la aportación del Código Procesal Penal es muy significativa porque permitió ir caminando en la capacitación de lo que es este nuevo sistema. Ahora se está generando una capacitación en los futuros operadores del nuevo sistema que permite alinear
esa capacitación ahora al Código Nacional de Procedimientos Penales. Es ese contexto y la trascendencia de estos dos ordenamientos a los que has hecho referencia y que puntualmente en la declaratoria que hemos mencionado se determina con toda claridad que se abrogará. De las siguientes interrogantes que nos surgen, ya lo recalcó usted, 18 de junio es la fecha que, 18 de noviembre es la fecha que podemos marcar en el calendario para el inicio de este sistema en el estado de Hidalgo. 0 horas, dice la declaratoria, si estoy en lo cierto. Sí. Esto quiere decir que entonces la persona que sea detenida el primer segundo de ese 18 de junio ya le seguirá un procedimiento penal con estas nuevas reglas. Así es, Luis Carlos. Aquí es muy importante destacar un punto. La abrogación y en su caso la no aplicación de las leyes que comentamos, locales, y ya la aplicación del Código Nacional, se circunscribe a las 12 horas del 18 de noviembre. Y es muy importante destacar que los hechos delictivos, los acontecimientos que generan un delito, son los que marcan el antes y el después. ¿Qué quiero decir con esto? Se abrogan los códigos procesales que hemos comentado, pero todos aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de un delito que fueran anteriores a las 12 horas del 18 de noviembre del año en curso, aplicarán las leyes que en su momento eran las vigentes. Es decir, en este caso, el Código de Procedimientos Penales para efectos del sistema tradicional y en su caso, para los jueces de ejecución, el Código Procesal Penal, exclusivamente. En este caso, ¿hay un porqué del 18 de noviembre? ¿Hay algo en especial para que se haya elegido esta fecha? Esa fue una decisión al interior de la Comisión Interinstitucional para implementar el nuevo sistema, que como la mayoría de todos nosotros sabemos, está conformada por representantes de los 3 poderes del Estado, el legislativo, el judicial, el ejecutivo, y aquí hay que destacar que el señor gobernador José Francisco Olvera Ruiz es el presidente de esta comisión, y que en el caso de su servidor soy el secretario técnico de llevar a buen puerto los acuerdos que emita este órgano colegiado, y esa comisión fue la que determinó que fuera esta fecha. Fuera esta fecha porque se considera que ya se cuentan con los elementos de infraestructura, elementos humanos ya capacitados como futuros jueces, ministerios públicos, y que en un momento dado se aspira a que la armonización legislativa de las leyes locales que son necesarias para aplicar y llegar a la implementación de este nuevo sistema son requeridas y en su caso publicadas por el Congreso del Estado en el periódico oficial. Estamos trabajando en muchos frentes. Estamos trabajando en la capacitación, estamos trabajando en la reorganización administrativa que implica un cambio de esta naturaleza, estamos trabajando en la armonización legislativa y en un momento dado en la difusión de este nuevo sistema. Próximamente en este tipo de espacios y en los impresos habrán de dar cuenta de la difusión que se le va a dar a este nuevo sistema. Y dicho sea de paso, Luis Carlos, establecer con toda puntualidad que este sistema no viene a aliviar la inseguridad o la delincuencia. Aporta una buena cantidad, un buen insumo, pero no es la varita mágica para solucionar los problemas de inseguridad que pudieran existir. Es una forma de darle transparencia al proceso penal, es decir, establecer con toda claridad los derechos tanto de víctimas, de ofendidos, de imputados a partir del debido proceso y que el juez debe respetar, y que en ese contexto habrá de dar certidumbre y transparencia a la sociedad en la implementación de un nuevo sistema. Sin embargo, son otros los factores que influyen también para disminuir la delincuencia organizada y la inseguridad. Son las políticas públicas, la que el gobierno del Estado y los gobiernos municipales y gobiernos federales, que permitirán generar empleos, generar crecimiento, la inversión extranjera, la inversión de capitales en nuestro país, que habrán de generar progreso y la capacidad de mejora en nuestra sociedad. El sistema acusatorio en sí aporta mucho, sí, transparencia, legalidad, pero en un momento dado son otros factores los que ayudan a generar un mejor Estado de Derecho. Nos comentaba usted también
la palabra circuitos. Derivado de nuestro ordenamiento legal al interior del Poder Judicial, de nuestra ley orgánica, se trabaja con una división de distritos judiciales. Estos circuitos serán más grandes, ¿qué diferencia tienen o qué relación tienen con estos distritos judiciales que la mayoría de la población conocemos? Muy importante tu pregunta, Luis Carlos. Recordemos que nuestro territorio hidalguense está distribuido en 84 municipios. Para efectos de procuración e impartición de justicia, se ha dividido estos 84 municipios en 17 distritos judiciales. Esos 17 distritos judiciales a su vez abarcan determinado número de municipios. Y ahora, para efectos de planificar y organizar la implementación en el nuevo sistema de justicia penal, se creó una figura que mencionas, la figura de los circuitos, que a su vez agrupará a un grupo determinado de distritos judiciales. En el caso particular del primer circuito con cabecera en Pachuca, lo integran 2 distritos exclusivamente, el Distrito Judicial de Pachuca de Soto y el Distrito Judicial de Tizayuca. Después se viene generando un segundo circuito con cabecera en Tulancingo, un tercer circuito con cabecera en Tula de Allende, un cuarto circuito con cabecera en Ixmiquilpan y un quinto circuito con cabecera en Huejutla de Reyes Hidalgo. Esta distribución, que de alguna manera se genera por el Poder Judicial, porque es el Pleno de Magistrados quien tiene las facultades y las atribuciones para generar estos cambios en la distribución territorial de impartición de justicia, es quien llevó a cabo esta distribución de circuitos, constituir circuitos. Y una de las razones que se tomaron en cuenta para generar esta distribución territorial es para eficientar los recursos económicos que permitirán implementar el nuevo sistema de justicia penal. ¿Le parece, perdón, si al regresar de un corte nos comenta por qué Pachuca? Con mucho gusto. Yo le pido a usted que no le cambie, 790-92, nuestra línea de contacto, no le cambie, estamos hablando de derecho. Continuamos. La víctima tendrá derecho a recibir asesoría jurídica, atención médica y psicológica de urgencia y resguardo de su identidad. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con el licenciado Julio Paredes Salazar, secretario técnico del órgano implementador del nuevo sistema de justicia penal en nuestro estado de Hidalgo. Nos da los pormenores de cuándo y cómo es que va a arrancar este sistema en nuestro estado de Hidalgo. Nos hablaba antes de irnos al corte de una nueva distribución de nuestra entidad federativa en circuitos judiciales, y que dentro de estos circuitos judiciales Pachuca es uno de ellos, el circuito 1, licenciado. Sí, el circuito número 1 con cabecera en Pachuca, reitero, integrado por el Distrito Judicial de Pachuca y el Distrito Judicial de Tizayuca. El arranque de este sistema, de acuerdo a la declaratoria y lo que usted nos comenta, es el circuito 1, Pachuca, que no solamente entre las ciudades de importancia tiene nuestra capital, sino nos menciona también a Tizayuca. ¿Por qué Pachuca y por qué con esta concentración? Hay que puntualizar una cosa, Luis Carlos. Si bien el circuito se integra por 2 distritos judiciales que ya mencionamos, solo en el Distrito Judicial de Pachuca inicia el nuevo sistema. No inicia en Tizayuca, eso hay que dejarlo muy claro. Es decir, inicia parcialmente en el circuito 1 y exclusivamente en el Distrito Judicial de Pachuca, que como todos sabemos, agrupa a 6 municipios: la capital del estado, Epazoyucan, Mineral de la Reforma, Mineral del Monte, Mineral del Chico y Zempoala. En esos 6 distritos judiciales, lo que ocurra en hechos delictuosos o en hechos que pudieran ser constitutivos de delito, se aplicará el nuevo sistema de justicia penal a partir del 18 de noviembre del año en curso. ¿Por qué Pachuca? Esa fue una decisión del órgano implementador, que es en sí la Comisión Interinstitucional para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Pachuca se determinó en principio porque se cuenta con salas de oralidad. Seguramente alguien que haya pasado por el Boulevard del Minero habrá advertido una nueva edificación
cercana al Centro de Reinserción Social de esta capital, en donde ya existen 5 salas de oralidad y que a la consideración de la Comisión Interinstitucional era viable implementar el nuevo sistema de justicia penal apoyándonos en esta infraestructura. Ese fue uno de los elementos. Otro de los elementos es el hecho de que se cuentan en esta ciudad capital con los elementos diversos, como es la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría, próximamente una Dirección de Atención Temprana, que ahora se encargará y será muy importantísima, que establezca, canalice aquellas denuncias o querellas si son por los hechos narrados en ellos constitutivos de delito, y en su caso determinar la pertinencia del trámite respectivo o de dar el cauce por otro lado que pudiera ser una competencia de una autoridad diversa a la penal. En otro contexto, el Poder Judicial también cuenta con las herramientas que son necesarias, entre otras la reorganización administrativa, la selección de los futuros jueces. En este momento estamos en un proceso de afianzar cuántos jueces van a iniciar en el nuevo sistema de justicia penal, cuántos ministerios públicos. En suma, cada institución está alistando a sus mejores cuadros capacitados en el nuevo sistema de justicia penal para que sean ellos los que inicien esta nueva actividad en aras de mejorar la impartición de justicia en nuestro Estado. Gracias, licenciado. Pues en este momento toca el turno a nuestros invitados en el estudio, los estudiantes de la licenciatura en Derecho de la Universidad Iberomexicana del Estado de Hidalgo, y vamos a comenzar con nuestra compañera de nombre Maritza. Maritza, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Bueno, mi pregunta es, ¿cuáles han sido los resultados en los nuevos estados en donde ya se implementó el sistema de justicia? Sí, han sido variados, Luis Carlos. La propia prensa, los medios de comunicación impresos han dado cuenta, pues, en diversos aspectos, la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Creo yo que en términos generales es favorable, es positiva la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Entendemos que es una curva de aprendizaje que todos los operadores del nuevo sistema de justicia penal habrán de generar, y a partir del día a día de que cada vez se desahoguen mayores audiencias en este nuevo sistema, irán generando una mejora continua y particularmente perfeccionando el desarrollo del nuevo sistema de justicia penal. Pero han sido muy favorables en términos generales. Gracias, Maritza. Natalia, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Buenas tardes. Mi pregunta es, mencionaba que en el primer circuito, que va a ser aquí en Pachuca, se va a empezar a implementar este nuevo sistema. Mi pregunta, ¿cuánto tiempo o qué se necesita para que en los demás circuitos empiece a correr este nuevo sistema? Muy buena pregunta. Si ustedes tienen la oportunidad de leer la declaratoria publicada el 25 de agosto en el periódico oficial, podrán darse cuenta que en los transitorios se establece que una vez que se cuenten con las condiciones necesarias, se habrán de ir emitiendo las declaratorias que sean necesarias y que establecerán las bases para decir en qué distrito judicial continuará implementándose el nuevo sistema de justicia penal o en qué circuitos. No hay ninguna directriz en este momento, y eso lo establece tanto los transitorios de la reforma en materia penal que da pie a este nuevo sistema, como los transitorios del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en ese sentido cada declaratoria establecerá las condiciones en que se habrá de llevar a cabo la ampliación del nuevo sistema de justicia penal y en qué distritos judiciales. Se toma muy en cuenta
insisto, en la infraestructura, que se cuenten con salas de oralidad, que se cuenten con los operadores debidamente capacitados y que en un momento dado también se cuente con la reorganización administrativa que implica el cambio de un nuevo sistema. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Tania, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Gracias, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué tanta eficacia tienen prevista con la división de estos circuitos? Sí, es meramente administrativa, es meramente de planeación, de organización. ¿Por qué? Les expongo una razón que generó la creación de circuitos. Seguramente ustedes ya vieron o tuvieron la oportunidad de conocer las bases o del nuevo sistema de justicia penal. Ustedes saben que para llegar a una sentencia en este nuevo sistema de justicia penal que determine si una persona es culpable o inocente de una acusación por un delito, se deben de generar varias etapas procesales. Dentro de ellas está desde el control de detención, desde el auto de vinculación, desde la etapa intermedia que prepara el juicio y que depura los hechos y establece qué medios de convicción se habrán de desahogar en la audiencia de debate. En consecuencia, se advierte que participan 4 jueces. El juez de control que prepara el juicio y, en su caso, los 3 jueces que habrán de integrar el tribunal que desahogará la audiencia de juicio y donde se desahogarán todas las pruebas y terminará con una sentencia declarando si es culpable o inocente una persona. Advertimos 4 jueces. Pero para llegar a la audiencia de juicio, pues se tiene que pasar por una serie de controles, como usted sabe, señor juez Luis Carlos. Es decir, muchos asuntos se quedan en las salidas alternas, un 70% en teoría, y solo un 30%, un 20% habrá de llegar a la audiencia de juicio oral. Se pretende, así lo establecen los diferentes acuerdos de la Comisión Interinstitucional, de que cada distrito judicial, no importando el circuito al que pertenezcan, cuente con una sala de oralidad y por lo menos con un juez de control. Consecuentemente, distritos judiciales con ligera carga de trabajo, como es Jacala, Meztitlán, por mencionar algunos, en la materia penal, porque registran a la fecha en el sistema tradicional 20, 25 causas penales en promedio, o menos, tardarán mucho tiempo en generar una audiencia de juicio oral. Es decir, habrá de esperar un tiempo, no sé, 3, 4 meses, para que generen una audiencia de juicio oral. Mientras tanto, es elemental que cuenten con un juez de control. Pero ¿qué pasa si tenemos una cabecera de circuito, donde se tiene un grupo de jueces que en un momento dado se pueden desplazar al distrito judicial que requiera integrar un tribunal de juicio oral con 3 jueces diferentes al que preparó el juicio? Estamos hablando de que se va a eficientar la aplicación de los recursos en ese supuesto. Esa es una de las razones, que cuando sea necesario integrar el tribunal de juicio oral, de la cabecera de circuito se trasladen los jueces y de manera permanente exista un juez de control que atienda los trámites inherentes a la materia penal en su distrito judicial. No sé si quedó contestada la pregunta. Sí, muchísimas gracias. Por nada. Gracias a ti, Tania. Abigail, buenas tardes. Gracias por compartir este espacio con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Gracias, buenas tardes, licenciado. Mi pregunta es, ¿cuál es el objetivo de la implementación en nuestro estado del nuevo sistema penal acusatorio? Son muchos, pero en particular te puedo destacar uno, y el más importante: cumplir con una reforma constitucional. Es decir, es una obligación que cada Estado de la República cumpla con el mandato constitucional establecido en el decreto publicado en junio de 2008, que sienta las bases del nuevo sistema de justicia penal y establece que la Federación
y cada uno de los estados y el Distrito Federal deben de implementar a más tardar en 8 años, a partir de junio de 2008, el nuevo sistema de justicia penal. Ya sea gradualmente en una región en la que se determine por el Congreso local correspondiente y por el grupo de delitos o por todos los delitos como ocurrió en el estado de Hidalgo. Ok, gracias. Gracias, Abigail. Giovanni, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Gracias, muy buena tarde. Sin duda alguna, el estado de Hidalgo pues, tiene diferentes circunstancias. De estos 5 circuitos que mencionaba, quiero imaginar que lo que es Tulancingo, Huejutla, cuando ya estén implementados, se den las condiciones, ¿qué tanto se garantizará para las personas que habitan en Huautla, que habitan en la zona Otomite-Pegua, el que puedan ser atendidos bajo su dialecto, el que puedan ser atendidos, pues es un sistema oral al final de cuentas, va a haber traductores, va a haber o se van a capacitar a las personas que estén brindando este servicio con estos dialectos en cada una de las regiones del estado de Hidalgo. Si algo tiene o caracteriza a este nuevo sistema es que es garantista, es decir, establece como prioridad el respeto a los derechos humanos. Un derecho humano es el acceso a la justicia, pero el acceso a la justicia eficaz. Has tocado un tema muy importante. En las lenguas maternas en donde que existen en nuestro país y particularmente en el estado de Hidalgo también tenemos, es muy importante dar certeza jurídica al ciudadano. Una forma de dar certeza jurídica es precisamente que se le dé la oportunidad de ser escuchado a quien, si es imputado o señalado como autor o partícipe de un delito, se le dé la oportunidad de saber en qué consiste la acusación en su lengua materna, y para ello la Constitución, los tratados internacionales, en aras de respetar los derechos humanos, exige, y así se va a cumplir en este nuevo sistema de justicia penal, la designación de un traductor cuando se advierta que no conoce o no entiende el idioma español o castellano, como quiera identificarse. Sí. Muchas gracias. Gracias, Giovanni. Llega el momento de hacer una nueva pausa. Regresamos a concluir esta charla que nos deja mucho para conocer, mucho para estar enterados sobre este nuevo sistema de justicia penal y con las últimas interrogantes de nuestros invitados en el estudio. No le cambie, estamos hablando de derecho. El nuevo sistema de justicia penal comenzará a operar en el Distrito Judicial de Pachuca el 18 de noviembre de 2014. Gracias por continuar con nosotros. Una charla muy interesante el día de hoy sobre la implementación del nuevo sistema de justicia penal en el estado de Hidalgo. Detalles muy importantes que el licenciado Julio Paredes Salazar, secretario técnico de este órgano implementador, nos ha dado a conocer el día de hoy. Preguntas muy enriquecedoras de nuestros invitados en el estudio, que seguramente a usted le van a dejar más dudas. Nuestras redes sociales están a su disposición, nuestra línea telefónica, llámenos, contáctenos y con todo gusto nuestro invitado tratará de dar solución a estas interrogantes. Y pues bien, para continuar con nuestro programa toca el turno a Luis, licenciado. Luis, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Hola, buenas tardes, licenciado. Bueno, mi pregunta es, comentado que la oralidad empieza a partir del 18 de noviembre de este año. Ya las salas de oralidad ya están preparadas para a partir del 18 de noviembre ya empiecen los procesos. Sí, Luis, mira, esta infraestructura es muy importante porque es requerida por la Secretaría Técnica de la Secretaría de Gobernación. Quiero decirte, por ejemplo, que hay una guía arquitectónica que establece los pormenores de los espacios que debe contar una sala de oralidad en este nuevo sistema de justicia penal. Y atendiendo a esa guía arquitectónica es como se diseñaron estas salas de oralidad. Y es un elemento no determinante ni único, pero sí es muy importante. Están habilitadas y están equipadas, y es donde habrán de despachar los futuros jueces que habrá de designar el Poder Judicial del Estado. Yo sí quisiera aprovechar esta pregunta
para puntualizar un aspecto que tiene que ver cómo socializar la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Y es advertir que el nuevo sistema de justicia penal, como lo decía hace un momento, no en todos los casos permitirá llegar a una audiencia de juicio oral. Serán los menos. Por consecuencia, no podemos identificar el nuevo sistema de justicia penal con un juicio en cada asunto. ¿Por qué? Se le va a dar oportunidad, o se le va a dar prioridad, esa es la palabra, a las salidas alternas. Se aspira a la justicia restaurativa, entendida como la oportunidad o la forma más eficaz de generar el estado de cosas que existían hasta antes de cometerse el delito, hasta donde sea posible. Si se afectó un vehículo por un delito de daño en propiedad, si de alguna manera es resarcible en dinero esa afectación que ocasionó un delito, es a lo que se le va a dar prioridad, a la reparación del daño, a que la víctima quede satisfecha en esa afectación o en esa reparación del daño, en la reparación del daño. Consecuentemente, si se logra eso y se dan desde la fase de investigación ante el Ministerio Público un criterio de oportunidad que permitirá concluir el asunto, o ante el juez una salida alterna como un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional del proceso a prueba, estaremos en condiciones de que no existirá un juicio oral. Es muy importante esto porque pareciera que la gente identifica el nuevo sistema como la obligación de contar con un juicio en cada asunto que inicie ante el Ministerio Público a través de una denuncia o una querella. No. Serán los menos asuntos. ¿En cuáles? Si se logra la reparación del daño en los delitos que así lo permita la ley, estaremos en condiciones de afirmar que aquellos delitos de alto impacto en donde se afecta considerablemente bienes jurídicos que a la sociedad le importa proteger, como es la vida en el delito de homicidio, como es la libertad sexual en la violación de una persona, como es la libertad en la privación ilegal de la libertad, de la privación de la libertad de una persona en el secuestro. Esos delitos ni siquiera habrán de tener la oportunidad de salir o de estar libres durante el trámite del juicio. Y en su caso, por afectar, por ser de alto impacto a la sociedad, serán los que sí llegarán seguramente a una audiencia de juicio oral y en consecuencia se habrá de generar una sentencia declarando culpable o inocente a una persona. Es en ese contexto que hay que puntualizarlo. Perdón, Luis Carlos, pero lo creí pertinente. Gracias, licenciado. Gracias, Luis. Solamente para complementar su respuesta, Luis, en Hidalgo, en Pachuca, las salas de oralidad son totalmente funcionales. Desde el mes de noviembre realizamos audiencias en materia de ejecución de penas en las salas de oralidad con las que cuenta nuestra capital, Pachuca. Y pues bien, no nos resta más que agradecerles a ustedes que nos acompañaron el día de hoy. Gracias por su presencia y por su participación en este programa. Y a usted, licenciado, pues nuevamente, como tantas ocasiones que nos ha acompañado, agradecerle muchísimo que nos preste su tiempo, que lo comparta con nosotros y sobre todo sus conocimientos. Gracias, Luis Carlos, y pues sí decir que el nuevo sistema de justicia penal es un reto no solo para las instituciones operadoras, para la sociedad en sí mismo, y la unión de esfuerzos y la coordinación de instituciones son las que nos permitirá llevar a cabo eficazmente este nuevo sistema de justicia penal. Muchas gracias a usted. Gracias a usted y el mayor de los éxitos para todo su equipo y para todos quienes estamos involucrados en la operación de este nuevo sistema. Muchas gracias. Gracias a usted que nos acompañó desde su casa. Yo le recuerdo únicamente que la justicia no se mide ni se pesa, se siente. Buenas tardes.